Bueno, jóvenes, para seguir con el tema de análisis estadístico, vamos a hoy a ver acerca del ejemplo de datos continuos agrupados. En la clase anterior estuvimos hablando de los datos discretos agrupados. Vamos a recordar que la diferencia fundamental entre un dato continuo y uno discreto es que el dato continuo proviene de mediciones. Son datos que son decimales. En cambio, los discretos son datos enteros. Entonces, para empezar con este ejemplo, vamos a tomar aquí un ejemplo que se nos muestra aquí de que se tomaron o se seleccionaron al azar una muestra de 20 langostas pequeñas o jóvenes de un estanque que contenían varios cientos de estas. La longitud de cada langosta se midió en centímetros y el resultado se muestra acá, en estos datos que están aquí. Luego dice, nos pide la parte A que organicemos los datos utilizando una tabla de frecuencia y luego hagamos un diagrama de barras. Luego anunciemos cuál es la clase modal, ¿verdad?, que representa estos datos y que describamos el tipo de distribución que tienen esos datos. Entonces, haciendo uso de lo que vimos en la clase anterior acerca de cómo se trataban los datos discretos agrupados, vamos a ver que hay muchas similitudes entre cómo hacerlo con los datos continuos agrupados. Entonces, aquí tenemos los datos, así que lo primero que había que mirar era cómo sacábamos el número de intervalos. El número de intervalos me quiere decir a mí cuántos intervalos de clase yo voy a agrupar estos 20 datos. Y para calcular el número de intervalos, yo lo puedo hacer sacando la raíz cuadrada de los datos. En este caso, como son 20 datos, tengo que eso da aproximadamente 5, o sea, de que debo construir 5 intervalos de clase. Ya una vez estableciendo el número de intervalos de clase, tengo que saber cuál es el ancho de esos intervalos de clase. Para poder calcular el ancho de esos intervalos de clase, primero debía calcular yo el rango de las mediciones, es decir, el dato mayor menos el dato menor. En este momento podemos ver de que el dato mayor de la longitud de una langosta fue de 7.3 y el dato menor fue de 3.1, o sea que el rango es 4.2. El valor del ancho de las columnas será igual a dividir el rango de los valores dividido entre el intervalo de clase. Eso me da 0.84. Entonces lo aproximo a 1. Realmente, esto de aproximar a 1 se hace porque en la mayoría de los ejercicios que propone la IB, siempre la escala del eje positivo de las X para datos continuos agrupados utilizan números enteros. Pero yo pudiera dejar este intervalo o este ancho de clase de 0.84 y no tendría problema. Comenzaría con mi primer dato que es 3.1 y a ese le sumaría 0.84 para tener el límite superior. El límite inferior sería 3.1 y el límite superior sería en este caso 3.94, si le sumo a 3.1 0.84. Y así pudiera construir todos mis intervalos de clase, todos el ancho de mis intervalos de clase. Pero generalmente vamos siempre a aproximar ese ancho de clase a números enteros. Aunque no es una camisa de fuerza que los anchos de las columnas se calculen de esta manera, sí hay que tener un poco de discernimiento a la hora de poder darle el ancho a las columnas, que no sea un ancho tan amplio que me agrupe demasiados datos, pero que tampoco sea un ancho tan angosto que solo me permita agrupar un pequeño número de datos. Entonces, ya sabemos que el ancho en este caso lo aproximamos a 1. Por lo tanto, nuestra tabla de valores o nuestra tabla de frecuencias nos va a quedar así. En la primera colocamos longitud en centímetros de la langosta, en la segunda columna colocamos el ancho de clase, la frecuencia absoluta, que es lo que contamos, y la frecuencia relativa. Y entonces comenzaremos entonces a establecer los intervalos de clase. Como vamos a comenzar a trabajar con números enteros y vamos a comenzar a ampliar esos intervalos cada una unidad, entonces comenzaremos de 3 a 4 y este será nuestro primer ancho de clase. Nuestro segundo ancho de clase irá entonces entre 4 y 5, entre 5 y 6, entre 6 y 7 y finalmente entre 7 y 8. Algo importantísimo, jóvenes, por favor, ojalá puedan tomar notas, es que observen que el límite inferior de los anchos de clase siempre están incluidos en la medición. Observe que en la parte izquierda dice que son números mayores o iguales
al límite inferior. Sin embargo, el límite superior siempre serán valores menores, o sea que no estarán incluidos dentro de este rango. O sea que este intervalo de clase lo que quiere decir es que se tomarán longitudes mayores o iguales a 3 centímetros, pero menores a 4 centímetros. O sea, el límite superior nunca va a estar incluido en la medida y siempre se escribirán de esta manera. Longitudes mayores o iguales a 4, pero menores a 5. Longitudes mayores o iguales a 5, pero menores a 6. Longitudes mayores o iguales a 6, pero menores a 7. Y longitudes mayores o iguales a 7, pero menores a 8. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, sabemos que cómo vamos a calcular la marca de clase, que es el punto medio que nos da en el intervalo de clase. Es decir, el límite superior menos más el límite inferior dividido 2. En algún momento vamos a comenzar a darle mucha aplicación a esto de marca de clase. Aunque no lo utilicemos por ahora en los ejercicios, sí quiero que comencemos a hacer la tarea de cómo yo comienzo a calcular las marcas de clase. ¿Ok? Entonces ya sabré que la marca de clase aquí es sumar 4 más 3, que me da 7, y dividido entre 2 me da 3.5. Luego, 4.5, 5.5, 6.5 y 7.5. Entonces ya tengo todas mis marcas de clase ahí. A continuación, entonces lo que voy a comenzar es a comenzar a organizar las frecuencias absolutas, es decir, cuántos números, cuántas langostas hay en una medición entre que sean mayores o iguales a 3, pero menores a 4. Entonces vamos a contar cuántos hay. Ahí hay una, 3.1, 2, 3.7 y 3, 3.6. Ya no puedo tomar ninguna que llegue siquiera al 4, que se acerque sí, pero que no llegue al 4. Por lo tanto, aquí lo que hay son 3 frecuencias. Ahora veamos langostas que tengan una longitud mayor o igual a 4, pero menores a 5. Recuerden que el límite superior no se cuenta. Entonces, ¿cuántos tenemos? Tapamos los 3 que ya encontramos para no confundirnos y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 frecuencias absolutas allí. ¿Ok? Vamos ahora con las longitudes entre mayor o igual a 5 y menor a 6 centímetros. Tapamos la que ya hemos encontrado y miremos quiénes están dentro de ese intervalo. Aparece primero 5.6, 1, luego 5, 2, luego 5.4, que es 3, luego 5.8, que es 4, y 5.6, que es 5. O sea que la frecuencia absoluta ahí sería 5. Voy tapando los que ya tengo y ahora voy con los intervalos entre longitudes mayores o iguales a 6, pero menores a 7. Vamos a ver a quién tengo aquí. Tengo a 1, 2, 3 y 4. 4 frecuencias absolutas. Y por último, longitudes mayores o iguales a 7, pero menores a 8. Tengo entonces solamente estas dos. Y aquí tengo 1 y 2. Por lo tanto, me quedan 2 frecuencias absolutas. Al contar el número de frecuencias, puedo observar que hay 20 frecuencias en total. Debe equivaler al número de datos. Y ya sabemos que la frecuencia relativa la calculo dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos. 3 entre 20 me da 0.150, siempre escribiéndola a 3 cifras significativas. Eso nos servirá por si nos preguntan qué proporción de pronto de langostas tendrán de pronto una medida de al menos 6 centímetros. Entonces debo comenzar a tomar todas aquellas que tengan al menos 6 centímetros, es decir, de este intervalo hacia abajo. Entonces eso lo vamos a ver de pronto en una parte más adelante. Ahora ya sí, habiendo construido la primera parte, ¿verdad?, que me están pidiendo, y la primera parte es construir la tabla de frecuencias, ahora sí podré seguir adelante para poder construir el diagrama de barras. Vamos a construir el diagrama de barras. Entonces, en el eje vertical va a estar siempre la frecuencia, ¿verdad? Y en el eje horizontal van a estar las longitudes de la langosta en centímetros. Entonces, aquí tengo los valores de frecuencia más altos, ¿verdad?, que van del 2 al 6, y por acá tengo los valores de cada una de las barras que van a estar continuas a la forma como están presentándose ahí. La clase modal va a estar representada entre el valor que más se repite, que en este caso es el valor
que se encuentra aquí, el valor que más se repite de el valor entre mayor o igual a 4 y menor que 5. Aquí hay un error, no me di cuenta que se me desaparecieron la escala aquí de los valores. Aquí entre este valor debe ir 3 y 4. Luego aquí debe ir 5, 6, 7 y finalmente 8. Y la gran diferencia entre los datos discretos y los datos continuos es que no hay espacios de separación entre las barras. Siempre debe estar las barras pegaditas. Esto se conoce como un histograma. ¿Ok? Siempre deben estar aquí pegaditos. Aquí porque se me desaparecieron, ya voy muy adelantado en el video como para volverlo a grabar. Aquí deben ir los valores del eje horizontal de las longitudes. Es decir, que aquí debe ir 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Muy bien. Ahora la pregunta C es que describa ¿cómo es la distribución de los datos? Pues la distribución de los datos es datos que están sesgados positivamente, porque a partir de la moda hay una mayor distribución de datos hacia la derecha. Y la clase modal siempre se escribe como un intervalo. Es decir, como son datos continuos agrupados, se debe escribir que el valor que más se repite fueron aquellas langostas que tenían una longitud mayor o igual a 4 y menor a 5. Recuerden que el extremo superior o el límite superior nunca se incluye en la longitud de la clase, ¿ok? Sino en la clase siguiente para que ustedes lo tengan ahí presente. Entonces, eso es lo que queríamos hablar acerca de datos discretos continuos. Entonces, solamente para recordar aquí esta parte que nos pueda servir para los ejercicios que vamos a hacer a continuación.